Quiero, en primer lugar, felicitar a los organizadores de esta actividad de la Academia con motivo de las fechas en las que estamos ya en primavera del Día del Libro, la Feria del Libro y todo lo vinculado con el libro. He querido participar y poner mi granito de arena y aunque no es de mi especialidad, pero está claro que la lectura y la vinculación con el libro en distintas versiones, sea en papel o en cualquier otro formato digital, siempre como elemento cultural de divulgación es importante en las personas, en todas. Yo no voy a hablar principalmente de un solo libro, sino que voy a comentar únicamente mi experiencia con el libro en este último periodo. No solo desde hace un año por motivo de la pandemia, sino ya antes. Reconozco que no he sido nunca un lector empedernido, pero con el paso de los años, desde hace quizá 5, 10 años, eh, me he vinculado, me he centrado más, quizá porque he tenido más tiempo, pues he podido tener ocasión de leer más libros, en cantidad y creo que también en calidad, porque la verdad que si el libro no me interesa al inicio, no lo continúo, como es muy frecuente hacer, y procuro siempre buscar aquellos que me resultan más interesantes para mí. De los libros que he podido leer en este último periodo, ha sido de tipo monográfico. Me gustan mucho los libros de biografías y en este caso el primero ha sido el libro de Benito Pérez Galdós, que ha sido una obra magnífica sobre la vida, la obra y compromiso de Benito Pérez Galdós, de Francisco Cánovas Sánchez. Este libro salió el año pasado y eso, aparte de leerme el libro, que es magnífico y extraordinario, pues me hace que me aproxime a sus obras de los episodios nacionales que tenía en la biblioteca de mi familia y que he querido retomar porque ya hacía de joven, ¿eh? Yo no he leído los episodios nacionales después ya posteriormente, pero hace bastantes años sí que leí algunos y recuerdo magníficos algunos de ellos, ¿no? Me han interesado también los libros de corte histórico, novelado probablemente, porque es una historia bien montada, generalmente, pero documentada y fechada y sobre hechos reales generalmente. Autores como el clásico de Lion Fairywarrior, La judía de Toledo, de Ildefonso Falcones, como no, Los herederos de la tierra o La reina descalza. Últimamente unos libros como el de Javier Sierras, que también es un escritor que escribe unas novelas muy interesantes y dinámicas, con ese toque esotérico que a mí me gusta mucho, sobre La cena secreta o El ángel perdido. Todo esto es lo que he ido leyendo en estos 2 años últimos, digamos, ¿no? Hay un libro que tenía mi hija, que es la clave Gaudí, al que la regalaron, y que es sobre el personaje del arquitecto Gaudí. Un personaje que, aunque hayamos leído biografía sobre su obra, resulta ser muy interesante. Y también de plena actualidad, como no, Santiago Posterguillo, ¿no? Con Julia y Julia Reto a los dioses, que son algunos de los que tengo aquí. Miguel Delibes como un clásico extraordinario de lenguaje, de ambiente, etc. Alguno especial, no distinto, es un libro recortable que también tiene sus explicaciones y argumentaciones sobre la arquitectura de Londres, que me regaló mi hijo, y últimamente, pues, El mal de Corcira, de Lorenzo Silva, que para mí también ha sido un descubrimiento este autor, porque como me interesa bastante los temas de Marruecos, pues pidiéndole a mi hermano José Manuel sobre este autor, tenía bibliografía aquí en casa en Antequera, él está en Estados Unidos, y me recomendó varios libros sobre el Rif, sobre viajes en Marruecos, algunos que también ya es muy interesante sobre historia de la época republicana de Recordarán tu nombre, y este último del mal de Corcira que salió el verano pasado. Para finalizar y sin extenderme más,
comentar que en mis clases con mis alumnos, que yo doy una asignatura que me maravilla, que se llama Técnicas de Comunicación y Relaciones, que me parece una asignatura que en ciclos formativos, pero también para bachillerato, etcétera, sería una asignatura imprescindible porque te enseña la forma más adecuada de comunicarte con los demás por todos los sistemas habidos y por haber, de la escritura, de la palabra, de los sistemas digitales, etcétera. Y durante todos estos 5 últimos años he obligado a que cada alumno mío, que son de formación profesional, tengan que leer un libro obligatoriamente, elegido por ellos. Yo lo he visto para comprobar que un comentario sobre el libro que van a explicar ellos en la clase a todos sus compañeros y a mí, pues que tenga sentido y pueda hacer lo que es un comentario de un libro. Introducir al autor, la época y luego que cuente el argumento, vocabulario de palabras. Estos chicos, alumnos del colegio, en este caso de la Salle Birlecha, donde yo imparto clases desde hace ya bastantes años, pues adolecen de lo que es una dinámica y una práctica de lectura habitual, muchísimo. Algunos no digo que sea el primer libro que han leído, pero casi. Otros no, depende, ¿no? Así que esa práctica ha sido muy instructiva y yo he aprendido mucho con ellos, escucharlos y ver cómo se han animado. Para finalizar, recordar también el libro tan interesante que nos ha facilitado la Academia, precisamente de Francisco Carrillo, sobre máscaras de papel, una recopilación de artículos, está editado por la Fundación Málaga y es una recopilación de artículos que escribió durante el periodo de la pandemia. 2 libros, El arte de la guerra, de Sun Tzu, o Meditaciones de Marco Aurelio, que son, curiosamente, referidos en muchísimas películas incluso, en muchísimos artículos y referencias de personas. Y para finalizar, el primer libro para mí que ha sido siempre permanente, que es este libro muy especial, que es de Tomás Moro, Utopía, que especialmente me interesa por ser de la arquitectura, de la ciudad, de plena actualidad. Así lo entiendo yo. Y dice, en el párrafo último, para terminar, estos las exponen a las familias. Se refiere a los asuntos que hay que tratar en el gobierno de las ciudades, los miembros del Senado. Estos las exponen a las familias de las que son representantes, no sin discutirlas con ellas antes de devolver las conclusiones al Senado. En ocasiones el asunto se presenta al Consejo de toda la isla. Por otra parte, uno de los usos del Senado es no discutir asunto alguno el mismo día que se presenta por primera vez. Prefieren posponerlo para la sesión próxima. De este modo se evita el que alguien exprese lo que primero le viene a los labios. Y sobre todo, que comience a dar razones que justifiquen su manera de pensar sin tratar de decidir lo mejor para la comunidad y sacrificando el bien público a su reputación. Tanto más, por absurdo que pueda parecer, que le avergüenza adquirir que su primera idea fue precipitada y que debió reflexionar antes de hablar. Y con eso termino. Mi felicitación nuevamente a los organizadores de esta actividad. Siempre con vosotros. Un abrazo.